Estamos muy agradecidos por su presencia. Bueno, hemos desde la semana pasada iniciado una serie de predicaciones en las que trataremos de hacer una exposición de los primeros 18 versículos del primer capítulo del Evangelio de Juan, que se conoce como el prólogo del Evangelio de Juan. Interrumpimos momentáneamente durante la temporada de Adviento y Navidad la exposición de Primera de Corintios y de los Salmos, y entonces vamos a dar lugar, bueno, ya hemos empezado, ya hemos iniciado, como mencioné, vamos a dar lugar a esta serie de predicaciones sobre el prólogo del Evangelio de Juan, en la que nos vamos a enfocar en la gloria de la encarnación. Encarnación es un término que se refiere al gran misterio de nuestra fe, como el apóstol Pablo lo dice, que Dios fue manifestado en carne. Grande es, de hecho, el misterio de nuestra fe, y la oración nuestra es que todos nosotros podamos ser y estar llenos de asombro al escuchar, al entender y sobre todo al creer lo que la palabra de Dios dice acerca de este gran misterio de nuestra fe, desde la perspectiva particular de quién es aquel que se encarnó. La semana pasada el pastor Juan inició esta serie hablándonos de los primeros tres, o exponiendo, mejor dicho, los primeros 3 versículos de este prólogo. Vamos a centrar nuestra atención en los versículos 4 al 5. Si me lo permite, voy a dar lectura una vez más a los versículos 1 al 5. Si tiene una Biblia con usted, es el momento de abrirla. En algunos sectores de la iglesia se escucha a los pastores decir: es el momento de abrir su Biblia o de encender su Biblia, pero aquí quisiéramos tener esta clase de Biblia en la iglesia, de papel y tinta, ¿sí? Pero bueno, dice entonces así el escritor, el apóstol Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Aquí termina la lectura de la santísima palabra de nuestro Señor. El que tiene oídos, oiga lo que la palabra de Dios dice. Dios bendiga la lectura y exposición de su santísima palabra. Vamos entonces a orar. Hemos escuchado, Señor, la lectura de tu palabra. Rogamos que por obra de tu Espíritu Santo, quien va a exponer este pasaje, haga precisamente eso, una exposición de la enseñanza del pasaje, y no que use el pasaje para comunicar ideas humanas. Rogamos por una exposición clara y fiel de estas palabras que Juan registró bajo la inspiración del Espíritu Santo. Palabras que fueron escritas sin error alguno. Palabras que han sido preservadas y que ahora podemos leer y podemos escuchar.
Pero esta palabra, este escrito, es no cualquier escrito, es tu palabra. Y tu palabra es viva, es eficaz, es energética, es poderosa. Tu palabra, Señor, puede cambiar aún al corazón más duro. Tu palabra da vida, tu palabra vivifica. Tu palabra, Señor, consuela. Tu palabra redarguye, reprende, exhorta, enseña. Te rogamos entonces, Señor, que podamos recibirla como lo que es, podamos entenderla y podamos creerla. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, sin lugar a dudas, la pregunta, y de hecho no hace ninguna diferencia si realmente lo creemos o no, o estamos de acuerdo o no, por eso es que dije sin lugar a dudas, la pregunta más importante, la pregunta más fundamental, la pregunta más trascendental es esta: ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesús? Y esta pregunta ha recibido muchas respuestas a lo largo de la historia. Hay quienes han respondido a la pregunta ¿quién es Jesús? Diciendo que Jesús fue un rabino judío progresista que se opuso a los rabinos más conservadores, trayendo nuevas enseñanzas que le llevaron a confrontarse con las viejas escuelas teológicas de Israel, lo que al final le valió entonces la enemistad, el odio y últimamente el ser asesinado por sus ideas. Muchos entonces piensan que fue un líder religioso con ideas, como dije, progresistas, pero nada más. Otros han respondido a la pregunta ¿quién es Jesús? Afirmando que Jesús fue uno más de una serie de hombres iluminados, como Buda, por ejemplo, el Buda o el llamado Buda, y otros más que alcanzaron un plano superior de conciencia. Algunas otras personas nos dicen que Jesús fue el hippie de quinta esencia. Vaya, un hombre que vino a iniciar una revolución de amor. Un hombre que vino a dar el supremo ejemplo de amor para, por supuesto, ratificar sus enseñanzas acerca del amor. Bueno, otros piensan que Jesús simplemente fue un filósofo, un hombre sabio, que tuvo enseñanzas o dio enseñanzas que son muy útiles para la vida. Ahora, el común denominador entre todas esas opiniones es que Jesús fue un mero hombre, ya sea un hombre letrado, un hombre versado en la filosofía, ya sea un hombre religioso, una especie de chamán para otros, o como dije, un líder de una revolución de amor. Bueno, lo que tienen en común todas esas ideas es que Jesús fue un mero hombre. Ahora, lo triste del caso es que aún en el seno de la iglesia hay quienes han llegado a creer que Jesús fue pues un maestro religioso, que fue un rabino, pero que Jesús no es Dios.
Y por cierto, un grupo de teólogos liberales. ¿Qué es un teólogo liberal? Un teólogo liberal, para decirlo de manera muy sencilla, aunque estoy siendo de verdad muy simplista, pero bueno, para efectos de este sermón, un teólogo liberal es simplemente alguien que no cree en la Biblia, que no cree que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Y un grupo de teólogos liberales escribieron un libro, en particular, ahí hay uno que resalta, un libro que llevó por título Cuando Jesús llegó a ser Dios. Cuando Jesús llegó a ser Dios, o cómo Jesús llegó a ser Dios. La idea es que Jesús simplemente, como dije, fue un ser humano notable, etcétera, pero que la iglesia deificó. Es decir, la iglesia, se supone, alrededor del tiempo de Constantino, pues ideó toda esta farsa, ideó el cuento de que Jesús era Dios. Y todo, por supuesto, como un medio de propaganda para la iglesia, para ejercer control, para ejercer poder. Ahora, en respuesta a ese libro, un grupo de teólogos que sí creen en la Escritura, entre ellos alguien que fue mi profesor en el seminario, escribió un libro que lleva como título, como dije, en respuesta a ese otro libro que se llamó Cómo Jesús llegó a ser Dios, o Cuando Jesús llegó a ser Dios. Ese libro de respuesta llevó como título Como Dios, o Cuando Dios llegó a ser Jesús. Cuando Dios llegó a ser Jesús. Es decir, el título del libro nos habla de ese gran misterio. Dios, la segunda persona del Dios trino y uno, se encarnó, tomó para sí naturaleza humana. La respuesta a esa pregunta es sumamente importante. Y no solamente es importante, es literalmente una respuesta de vida o muerte. Lo que nosotros creemos, lo que pensamos, lo que sentimos acerca de Jesús, no es algo trivial, no es algo sin importancia, es algo fundamental. Y por supuesto, la pregunta para nosotros todos aquí es esa: ¿quién es Jesús? Ahora, note, yo no le pregunté quién es Jesús para usted, porque sin importar quién es Jesús para usted, Jesús sigue siendo lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Pero lo que se requiere de nosotros es que podamos responder a la pregunta ¿quién es Jesús? En una manera que esté de acuerdo o se conforme a la verdad de quién es Jesucristo. Cada uno de los autores de los 4 evangelios escribieron precisamente para responder a esa pregunta. Todos ellos, los 4 evangelios, fueron escritos a diferentes personas que estaban pasando por diferentes circunstancias. Pero cada uno de los evangelios, a pesar de tener ciertos énfasis diferentes, todos y cada uno concuerdan con una respuesta resonante a la pregunta: Jesús es Dios, hecho carne, hecho hombre. Juan probablemente es uno de los evangelios que de manera más explícita profundiza en esta verdad. No es que los otros no lo hagan, pero Juan de manera particular quizá no está tan preocupado por darnos un relato de la vida de Jesús
como lo está por darnos una respuesta a esa pregunta. De hecho, al final de su evangelio, Él nos dice que Jesús hizo muchas señales, milagros, Jesús hizo muchas obras, y Él dice, las cuales no están escritas en este libro. Y de hecho hay algunas que relatan los otros evangelistas que no están en el libro de Juan, pero dice, pero estas, ¿a qué se refiere? De todos los milagros que Jesús hizo, de todas las señales que Jesús hizo, Juan escogió 7 de ellas. Dice, pero estas se han escrito, ¿para qué? Para que crean que Jesús es el Cristo y creyendo tengan vida en su nombre. Juan no está interesado simplemente en darnos una biografía de Jesús. Juan está interesado en que usted y yo creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Ahora, por supuesto, en todo su evangelio, Juan profundiza con respecto a este asunto tan importante, pero de manera particular y puntual en el prólogo, como es obvio, Juan empieza a introducir las ideas que él va a ir desarrollando a lo largo de su libro, de su evangelio. Y entonces desde el principio Juan empieza a responder a la pregunta, ¿quién es Jesús? En estos 5 versículos, y a lo largo de los 18 del prólogo, y como dije, a lo largo de todo el evangelio, Juan estará respondiendo a esta pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es ese que se hizo hombre? Y en estos versículos del 1 al 5, tenemos 3 respuestas a esa pregunta. Tenemos nosotros por lo menos 3. Juan nos habla de quién es Jesús y al mismo tiempo nos dice qué hace Jesús. La semana pasada escuchamos que Jesús es el Verbo. La palabra en el original es logos. Para los griegos, el logos era un concepto, una idea filosófica. Por mucho tiempo, los filósofos griegos trataron de encontrar el principio de todo, el origen de todo, la fuente de todo, el propósito de todo. Por varios años había cierto consenso hasta que para el tiempo de Juan ya la filosofía griega estaba muy fragmentada, diferentes escuelas de pensamiento compitiendo la una con la otra con respecto a qué es este logos, qué es lo que ha dado origen a todas las cosas, qué es lo que sostiene todas las cosas, qué es lo que le da sentido a todo, qué es aquello que le da propósito a la vida. Y entonces Juan dice que el logos no es una cosa, no es un mero ente, no es una idea, no es un concepto, no es una mera fuerza. No, el logos es una persona. Y esa persona es Jesús. Y nos dice, remontándonos hasta el principio de la Biblia, hasta el mismo momento cuando Dios creó todas las cosas, que este logos, este verbo estaba con Dios. Y no solamente estaba con Dios, sino que Dios era el verbo, literalmente así lee el original. En nuestras Biblias tenemos y el verbo era Dios, el original dice y Dios era el verbo. Y nos dice Juan que Él es por quien todas las cosas fueron hechas. Todas las cosas. Y todas las cosas le incluye a usted y a mí. Nosotros fuimos hechos por Él. Como escucharemos en un momento más, le debemos nuestra vida a Él. Y aún los no creyentes que no quieren, ya sea amablemente o de una manera beligerante, nada que ver con Jesús, aún están hasta cierto punto enlazados a Él
¿Por qué? Porque le deben su existencia a Él. Y porque si sus pulmones se están inflando de aire en este momento y su corazón está latiendo, es porque el Logos, la palabra de Dios, Jesucristo, está sosteniendo su vida. Así entonces, esta mañana veremos otras dos descripciones de quién es Jesús, de una manera relativamente breve, aunque los que asisten a esta iglesia saben que esa palabra no existe en el diccionario de quienes predican aquí. Pero en cierta manera breve vamos a ver otras dos descripciones que son tan importantes, tan fundamentales. ¿Quién es Jesús? Bueno, Juan nos dice en los versículos 4 y 5 que Él es vida y luz. Que Él es la vida y Él es la luz. Así que veamos entonces una por una estas descripciones. Versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Estas están, por supuesto, interrelacionadas. Y de hecho, vida y luz son ideas, son términos y son conceptos que están presentes prácticamente en todas las religiones del mundo. ¿Sí? Aún en cuasi religiones como Star Wars. Ustedes saben, aquellos que son warsis, que hay un lado oscuro y hay un lado de la luz, ¿no? Y hay una dualidad entre luz y entre oscuridad y luz, quiero decir. Los que hacen lo malo, los malvados, están en la oscuridad y los buenos están en la luz. Pero bueno, las últimas entregas nos dijeron que en realidad pues todos vivimos una dualidad, luz y oscuridad. Pero en fin, mi punto es que aún en este tipo de religiones místicas y demás, están presentes estos conceptos de vida y luz. Bueno, Juan aquí nos va a hablar la verdad y nos dice de nueva cuenta que vida y luz no son conceptos ni tampoco son meras realidades físicas. Vida y luz, dice, son una persona. Una persona. En Él estaba la vida. Recuerden ustedes que Juan nos ha llevado de regreso al principio. En el principio era el verbo. Esto nos recuerda, en el principio creó Dios, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos entonces de la vida, así como cuando vimos la semana pasada que Jesús es el autor de todo, Jesús es la fuente y el origen de la vida biológica. ¿Sí? Es decir, todo ser animado, y animado con animado no quiero decir quiero decir que tiene ánima, que está vivo, ¿sí? Que tiene un alma, que tiene este soplo de vida. Como dije, le debe su existencia al Logos divino, a la segunda persona de la Trinidad, por quien todas las cosas fueron hechas, desde la criatura más ínfima hasta, el mastodonte más grande que haya existido. Todo ser vivo lo está, porque en Él estaba la vida y Él es la fuente de vida. ¿Por qué? Porque Él es vida en sí mismo. No hubo un momento en que nuestro Señor llegara a existir. De hecho, hay una confusión aún en la iglesia. He escuchado a personas que llevan tiempo en la iglesia hablar en estos términos. Decir que Jesús comenzó a existir cuando nació en Belén, o cuando fue concebido en el vientre de su madre. Y no estoy hablando de personas allá afuera de las iglesias, sino en el seno de la iglesia, personas que piensan que Jesús llegó a existir, y es lo que celebramos en Navidad, cuando Jesús llegó a existir. Bueno, tenemos que desechar esa herejía, por supuesto, contraria a la enseñanza de la Escritura. Cierto es que Jesús llegó a ser algo que no era antes.
Es decir, llegó a tener una naturaleza humana. Él asumió la forma de hombre, tomó para sí naturaleza humana, pero sin dejar de ser lo que era. Llegó a ser algo que no era, sin dejar de ser lo que era. La segunda persona de la Trinidad siempre ha existido. Y dicho sea de paso, hoy en la clase, inserto comercial aquí, en la clase del Instituto AIGES, vamos a estar lidiando con este asunto, lo que los teólogos llaman la eterna generación del Hijo, es decir, que el Hijo es engendrado eternamente por el Padre. ¿Verdad? Misterio que no logramos entender. Jesús siempre ha sido el Hijo del Padre en la Trinidad, siempre. No hay un momento en que Él llegó a empezar a hacerlo. Gran misterio que no vamos a resolver aquí en este momento. La Biblia no nos pide entender plenamente el misterio, pero nos llama a creer lo que Él ha revelado en su palabra. Entonces Jesús no llegó a existir en Navidad. Lo que celebramos es que Dios se hizo hombre. Eso es lo que celebramos en Navidad. Ahora bien, volviendo aquí al punto, Jesús es preexistente. El verbo es preexistente. En el principio era el verbo. En el principio el verbo estaba con Dios. ¿Por qué? Porque Dios era el verbo. Por supuesto. Y cuando dice que Jesús es la vida, bueno, podemos nosotros notar pasajes como aquí mismo en el Evangelio de Juan 5:26. Ahí dice Jesús en Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El Hijo tiene vida en sí mismo, como el Padre tiene vida en sí mismo. El niño de 3, 4 años se acerca a papá o a mamá y le pregunta, mami o papi, según sea el caso, ¿quién hizo el mundo? ¿Quién hizo todas las cosas? Mamá o papá responden, Dios hizo todas las cosas. Y luego viene la pregunta inevitable del niño de 3 o 4 años. Pero papi, ¿quién hizo a Dios? Entonces papá responde así con la voz más teológicamente convincente que puede tener, hijo, nadie hizo a Dios, Él se hizo solito. No, esa es una herejía también, por supuesto. Dios existe desde siempre, el Padre existe desde siempre. Y nos dice Juan que el Hijo también es autoexistente, si lo puedo decir de esa manera. En término teológico es aceidad, ¿sí? Dios no depende de nadie para su existencia, no le debe su existencia a nadie. Antes de todo estaba Dios. Quizá por eso las palabras más importantes de la Biblia no son tal vez Juan 3:16, sino Génesis 1:1. En el principio creó Dios. Antes que hubiera una creación, había un Dios que ha existido desde siempre y para siempre, eternamente y para siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y nos dice Jesús que así como el Padre tiene vida en sí mismo, el Hijo también tiene vida en sí mismo. Mamá, ¿quién creó a Jesús? Dios creó a Jesús. No, esa es una herejía. Jesús tiene vida en sí mismo. Y no nada más tiene vida en sí mismo, precisamente por eso, siendo Él el verbo preexistente por quien todas las cosas fueron hechas, le dio vida a usted y a todos los seres vivos. Sin embargo, Juan habla también en términos de otro tipo de vida. Verá usted, hay dos palabras, por lo menos en el idioma del Nuevo Testamento. Una se refiere a la vida biológica, pero otra se refiere a lo que se traduce normalmente como vida eterna. Como vida eterna. Jesús entonces en la creación es el autor de la vida. Por medio de Él fueron las cosas hechas.
Pero también la Biblia nos habla de algo que se conoce como recreación. ¿Y a qué se refiere esto? El apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Verá usted, los seres humanos, a partir de Adán y Eva, somos seres caídos por la entrada del pecado a Adán y a Eva y al mundo y a todos nosotros. Entonces, la Biblia nos dice claramente que todos los seres humanos nacemos espiritualmente muertos. Es decir, si bien tenemos vida biológica, pues somos muertos vivientes. Somos como los walkers de Walking Dead, por si usted quiere alguna referencia. Somos seres animados biológicamente, pero espiritualmente estamos muertos. Es decir, no tenemos comunión con Dios, estamos separados de Dios. Pablo lo dice de esta manera en Efesios capítulo 2, que Él, nuestro Señor, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. De hecho, la Biblia nos dice que la única manera de pasar de muerte a vida es por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, lo que se conoce como regeneración, es decir, la obra del Espíritu en nosotros, resucitándonos de la muerte espiritual, llamándonos a vida espiritual, a vida nueva. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Pues por varias razones. ¿Se acuerda de la pregunta que dije al principio? ¿Quién es Jesús? Bueno, hay personas que no pueden ver quién es Jesús, ni pueden entender quién es Jesús, porque están muertas espiritualmente. Viendo no ven, oyendo no oyen. Vaya, la única manera en que ellos pudieran ver a Jesús como realmente Jesús es si sus ojos espirituales son abiertos. Es si su corazón muerto espiritualmente es transformado, cambiado por un corazón nuevo y vivo. Es si sus oídos espirituales son abiertos. Aquellos de nosotros que ahora vemos a Jesús por lo que es porque en algún momento Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Hubo un momento en nuestra vida cuando estábamos en el sepulcro espiritual, separados de Dios, viviendo nuestra vida de pecado, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo lo que agrada a la carne. Vaya, hubo un momento en que estábamos nosotros en el sepulcro, pero por la gracia de Dios, como ocurrió con Lázaro, Jesús se puso a la puerta de nuestro sepulcro y como dijo en el caso de Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y al oír Lázaro la voz de Jesús, volvió a la vida. Hubo un momento cuando Edwin escuchó, Edwin, ven fuera. Y Edwin volvió a vivir y vio a Jesús como lo que era. Hubo un momento cuando Beto escuchó, Beto, ven fuera. Y Beto volvió a vivir. ¿Por qué? Porque Jesús es la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Bendito sea Dios, que aquellos de nosotros que estábamos en el sepulcro, alguna vez oímos su voz y salimos de Él. Y hoy estamos vivos espiritualmente y le vemos a Él como es, y le adoramos y le seguimos y le servimos. Pero aquí hay otra implicación de esto, y esto tiene que ver, que usted se pregunta, ¿por qué mi esposa, por qué mi esposo
Bueno, igual puede ser por el testimonio nuestro, pero ¿por qué mi esposo? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mi jefe? ¿Por qué mi compañero de clase? ¿Por qué mi mamá, mi papá, mi hijo? ¿Por qué mi vecino? Y ya parece que soy como merolico, señorita joven estudiante, ¿no? Pero bueno, ¿por qué ninguno de ellos, a pesar de que les hablamos y les hablamos y les hablamos, nomás no creen en Jesús? ¿Sabe por qué? Porque está muerto espiritualmente. Porque está muerto espiritualmente. Y lo que usted y yo debemos hacer es rogar al Señor, quien es vida en sí mismo, que imparta vida espiritual a ese hombre o mujer que está muerto espiritualmente, para que pueda resucitar de la muerte espiritual y pueda ver y abrazar a Jesús como su Señor y Salvador. Pero bueno, Juan no solamente dice que Jesús es la vida, también dice que Jesús es la luz, ¿no es verdad? Dice aquí: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Más adelante en el capítulo, por supuesto, encontramos que esa luz verdadera vino al mundo. Esa luz que alumbra a todo hombre, que vino al mundo, versículo 9, versículo 10. Más adelante Jesús enfáticamente dice: yo soy la luz del mundo, el que en mí cree no andará más en tinieblas. Hace algunos años, un grupo de jóvenes y adultos norteamericanos vinieron en un viaje misionero a la iglesia. Y entonces, pues como siempre sucede en este tipo de viajes, al final de la semana de ministerio, de trabajo, pues hay 1 o 2 días para la recreación. Y como casi siempre sucede, al visitar nuestro estado, pues eso significa que vamos a ir a Chichén Itzá o a Uxmal o a cualquiera de esos lugares. Bueno, en esa ocasión en particular, ellos quisieron visitar las grutas de Loltún, y eso ya tiene algunos años, recién habían sido descubiertas. Bueno, no tanto, pero bueno, no hace poco. Ahorita ya los paradores turísticos están mucho mejores, etcétera, etcétera. Pero bueno, fuimos a las grutas de Loltún, y la verdad yo no soy una persona aventurera, ¿sí? Me preocupa mucho lo que uno respira en esas cuevas, ¿verdad? Toda clase de gérmenes y bueno, hongos y demás que pueden significar muchas cosas. Pero bueno, no me gustan los cenotes tampoco, menos aquellos que están cubiertos, infestados ahí de popó de murciélago, gérmenes, bacterias, etcétera. Soy como Melman ahí de Madagascar. Pero bueno, el punto es que no soy muy aventurero, pero pues ahí tenía que ir con ellos, pues porque pues estoy el anfitrión. Pues entramos a las grutas de Loltún, y pues había un guía, como creo que hasta ahorita no he regresado después de mi experiencia. Y pues entonces nuestro guía obviamente empezó a conducirnos, y bueno, pues en ese entonces, no sé si así se haga ahorita, nuestras cuevas estaban iluminadas, pero en ese entonces iban apagando las secciones detrás de nosotros, conforme íbamos avanzando. Bueno, por alguna razón, no recuerdo cuál, un grupo nos separamos del resto, quizás estábamos haciendo tonterías, qué sé yo, y bueno, no nos dimos cuenta, pero nos quedamos rezagados. Y de pronto, y también nuestro guía no estaba con nosotros, y de pronto apagan la luz detrás de nosotros. Y no había celulares, exactamente, por supuesto. Y nunca en mi vida había visto y sentido tal oscuridad. O sea, podías cortar la oscuridad, era tan densa. No podía ni ver la punta de mi nariz, y es decir, mucho. O sea, nada. Y yo recuerdo, después me lo dijeron, que estaba yo gritando como una niña y alaridos de terror y demás. Y de pronto oímos ahí un golpe, ¡pum! Y bueno, bendito sea Dios, seguimos gritando. La luz viene y había uno de nosotros ahí tirado en el suelo, se golpeó bien feo y estaba tirado en el suelo. Y vino la luz. Y vino nuestro guía a rescatarnos. ¡Qué experiencia más terrible! Pero déjeme decirle que sí es cierto, Juan está hablando aquí de que este Jesús
es por quien cuando Dios dijo sea la luz en el principio, la luz brilló por primera vez en el universo. Sí, Jesús es el autor de la luz física. Pero también Juan a lo largo de su evangelio habla de una oscuridad más terrible que la oscuridad que había antes de la creación. Esa oscuridad que fue vencida cuando Dios dijo sea la luz y la luz fue hecha. A lo largo de todo su evangelio, Juan habla de la oscuridad como un símbolo del mal, de la maldad. O sea, habla de oscuridad espiritual. Y Juan nos dice aquí algo maravilloso. Nos dice que Jesús es la luz y nos dice que esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas, dice, no prevalecieron contra ella. Ahora, la palabra que traduce la Reina Valera aquí como prevalecer, vencer, por ejemplo, para decirlo de otra manera, es una de las posibles traducciones del verbo que está ahí. Y las Biblias, de hecho, están divididas en qué palabra usar. O sea, hay algunas versiones de la Biblia que usan una palabra y otras versiones usan otra palabra. Al final del día, honestamente, no hace diferencia, porque las ideas se complementan. Pero otra traducción del verbo, que se traduce como prevalecer, es que las tinieblas no comprendieron la luz. No entendieron, no aprehendieron la luz. Y hay algunas versiones, como la Reina Valera, que no traducen así, pero otras sí optan por darle ese sentido. ¿Por qué? Porque más adelante nosotros leemos que la luz vino al mundo, pero los hombres rechazaron la luz. ¿Por qué? Porque amaban más las tinieblas. Ahora, ciertamente entonces podemos nosotros entender que sí, quizá Juan está diciendo aquí que la luz del Señor vino al mundo, pero los seres humanos no quisieron nada con la luz, ¿sí? No quisieron nada con ella, no la aprehendieron, no la comprendieron, no la entendieron. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que desde el momento en que el ser humano cayó en pecado, su corazón, el centro de su vida espiritual, fue entenebrecido. Y el apóstol Pablo le dice a los efesios que ya no deben andar como los otros gentiles, o sea, los que no conocen al Señor, que tienen el entendimiento entenebrecido, es decir, que tienen el entendimiento en tinieblas. Todo ser humano a partir de la caída y sin Cristo Jesús es alguien que anda en tinieblas espirituales, alguien que no puede entender la verdad de Dios, alguien que es incapaz, está ciego a la verdad de Dios, a la verdad acerca de quién es Jesús. Y no nada más, por supuesto, está ciego a esa verdad, no puede entender, no puede comprender, sino que también practica lo malo. Y bueno, en la Biblia se habla de practicar en términos de caminar. Juan habla en su primera carta de que aquellos que andan, que dicen que están en luz, pero que andan en tinieblas, están mintiendo. Es decir, aquellos que practican lo que es malo, dice Juan, no pertenecen al Señor. ¿Por qué? Porque Dios es luz, dice, y ningunas tinieblas hay en Él. Ahora bien, entonces, ¿qué significa esto, amados hermanos? Significa, por supuesto, que también aquí, algunos de nosotros, en algún momento también estábamos en tinieblas. Estábamos en tinieblas espirituales. No podíamos entender quién era Jesús. No podíamos creer quién era Jesús. No podíamos verlo como realmente es. Estábamos ciegos, totalmente ciegos. Nuestro entendimiento entenebrecido. Pero como el apóstol Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, dice así, que Dios, quien dijo en el principio, sea la luz, también ha alumbrado nuestros corazones para que podamos ver la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. En otras palabras, porque Dios dijo alguna vez a cada uno de los que estamos viendo y creyendo ahora, dijo, sea la luz en ese corazón, es que pudimos ver, el Espíritu Santo arrojó luz y pudimos ver a Jesús, pudimos ver la gloria de Dios en su rostro. En pocas palabras, pudimos creer, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y Dios era el Verbo. Pudimos ver a Jesús.
y ahora le adoramos y le seguimos. Por supuesto, esto implica que aquellos de nosotros que no podemos es porque tenemos el entendimiento entenebrecido, y a menos que el Señor diga, sea la luz, a menos que el Señor alumbre en nuestro corazón, no podemos ver la verdad acerca de quién es Jesús. Seguiremos andando en tinieblas y seguiremos practicando lo malo. Pero hay algo más. Las tinieblas, dice, no prevalecieron contra ella. Tomemos entonces el otro sentido, que creo que también, por supuesto, contextualmente me parece que es lo que se ajusta más, porque a pesar de que desde que Jesús vino, le rechazaron, a pesar de que la luz comenzó a brillar, los hombres prefirieron la maldad, rechazaron la luz y no vinieron a la luz porque sus obras son malas. Bueno, a pesar de todo eso, la luz en las tinieblas resplandece. Y, amados hermanos, la Biblia nos dice que el mundo desde la caída estaba sumido en oscuridad espiritual, desde que Adán y Eva pecaron. Tinieblas se cernieron sobre el mundo y el reino se convirtió en un reino de tinieblas. Por mucho tiempo los profetas hablaron de que la luz de Dios algún día penetraría la oscuridad y la luz de Dios alumbraría otra vez. Isaías dijo en su capítulo 9, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Luz resplandeció sobre ellos. La luz entonces comenzó a brillar en el lugar menos esperado. La luz tan anunciada y tan esperada comenzó a brillar en un pesebre. La luz verdadera vino al mundo y comenzó a alumbrar ahí. Y esta luz, entonces, Jesús vino a derrotar a las tinieblas, al pecado, a Satanás, a la muerte. Y entonces a los que creen en Él, la palabra nos dice, los ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y viene el día cuando no habrá más tinieblas en este mundo. ¿Por qué? Como leemos en Apocalipsis, en la nueva Jerusalén, en los nuevos cielos, la nueva tierra, y no vi sol ni luna en ellos. Dice, ¿por qué? Porque el Cordero es su luz, el Cordero es su lámpara. Pero mientras tanto, hermanos, yo sé que en este mundo todavía hay oscuridad, todavía hay tinieblas. A veces nos sentimos tan desanimados, nos sentimos tan desalentados, sobre todo cuando vemos las noticias. No podemos creer la clase de maldad que la gente puede hacer, especialmente en nuestro país. La violencia desenfrenada por todas partes, ¿sí? Guerras en diferentes frentes en el mundo, hambre y pestes y amenazas de pandemias, y oímos todos los días malas noticias. Pero escuchemos, hermanos, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecen contra ella. Por más negro que parezca el panorama, por más negro que parezca el porvenir, la luz de Dios ya alumbra en este mundo. La luz comenzó a brillar y la luz continúa brillando y la luz va a vencer a las tinieblas. También es posible que usted esté experimentando un tiempo de tinieblas en su vida. No quiero aquí andar alegorizando nada, pero tinieblas espirituales. Tal vez porque no es creyente o tal vez porque está pasando por una etapa en su vida en que está caminando en pecado, está viviendo en pecado. Le llamo a venir a la luz, a Jesús. Le llamo a venir a Jesucristo, ¿sí? Pero también puede ser que haya dolor y tristeza, haya angustia, haya enfermedad, haya luto. Parece ser que las tinieblas se ciernen sobre su vida, sobre su hogar. Amado hermano, recuerde, la luz, si usted es creyente del Señor, brilla en usted.
El Señor es su luz y es su salvación. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mal alguno, porque Él estará con usted. Porque Él es su luz. Porque el que le sigue, dice Jesús, nunca más andará en tinieblas. Pero no podremos ver a Jesús como la luz, a menos que Él ordene y diga en nuestro corazón, sea la luz, sea la luz. ¿Por qué sus familiares no pueden ver a Jesús? Porque están ciegos, están en tinieblas. Ore por ellos, ore para que el Señor alumbre en sus corazones. Ore para que el Señor diga, sea la luz en sus vidas y puedan ver a Jesús como Él es. Entonces, regresando al principio, la pregunta que planteamos es, ¿quién es Jesús? Y ojo, una vez más, no le pregunto quién es Jesús para usted, sino quién es Jesús. La pregunta es realmente esta: ¿está usted viendo a Jesús ahora, en este momento, el día de hoy? ¿Lo está viendo como Él es? Esa es la pregunta. ¿Realmente lo ve usted como el Logos preexistente, el Verbo de Dios hecho carne, Dios mismo, el creador de todas las cosas? ¿Lo ve usted así? Ve a Jesús como aquel quien tiene vida en sí mismo y quien da vida física y espiritual a todos. Lo ve a Él como la fuente de vida. Lo ve a Él como la fuente de su vida espiritual. Ve a Jesús como la luz del mundo. Lo ve como aquel que no solamente dijo sea la luz y hubo luz en el universo, sino como aquel que dijo sea la luz en su corazón y usted pudo ver. Lo ve como el que alumbró en su corazón. Si no es así, es porque realmente usted está muerto espiritualmente y está en tinieblas espirituales. Y oramos que el Espíritu Santo hoy mismo el Espíritu Santo, cuando Él quiera, pueda decir, como Jesús dijo a Lázaro, pueda decir su nombre y pueda decir, ven fuera, y usted pueda renacer a una nueva vida, pueda resucitar de la muerte espiritual. Oramos para que el Señor diga, sea la luz, y usted pueda ver a Jesús como Él es. Aquellos de nosotros, hermanos, que ya le vemos, entonces, si ya le vemos como tal, si ya le vemos como Él es, la respuesta es adoración, la respuesta es obediencia, la respuesta es lealtad. Si ya nosotros, por gracia de Dios, le vemos como Él es, entonces adorémosle, sirvámosle, temámosle, obedezcámosle. ¿Y qué de sus familiares? Ore por ellos, hábleles de Jesús, pero sepa que quien da vida es quien debe darles vida, y quien es la luz debe alumbrar en sus corazones. Ore por ellos para que también ellos puedan ver a Jesús como Jesús es. Que Dios bendiga su santísima palabra. Amén.